Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Gracias por estar aquí, como siempre, en un nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta y siempre agradecidos por su apoyo. A todo el que me quiera invitar a un café en señal de mayor apoyo, pues más agradecido aún. Vamos al año 1971, un año clave para una de las más legendarias y longevas bandas del rock progresivo, como lo es Yes. 1971 produjo dos discos fundamentales con cambios sustanciales en su formación. Vamos a hablar especialmente de Fragile. Acompáñenme. ...1971 sin duda alguna es uno de los años claves para el rock progresivo. Se publicaron discos legendarios, fundamentales, que definieron al género y que siguen siendo paradigmas. En el caso de la agrupación Yes, en 1971 se produjo un primer gran cambio en su formación con la entrada del guitarrista Steve Howe, quien sustituyó a Peter Banks, uno de los fundadores. Ese disco se publicó a comienzos de aquel año con el nombre de The Yes Album. Es uno de los trabajos fundamentales de Yes y del rock progresivo, con canciones inolvidables como Starship Trooper, Perpetual Change, I've Seen All Good People, entre otras. Es un disco que ya avisaba lo que estaría por llegar. Además, esas piezas se convirtieron en habituales del repertorio en vivo y por lo tanto Yes había dado un paso de gigante en la consecución de un sonido que definiría en buena medida al rock progresivo. El resto de los integrantes eran Jon Anderson, voz, Chris Squire, bajo, segunda voz, Bill Bruford en la batería y Tony Kaye en los teclados, además del recién llegado Steve Howe. Sin embargo, a lo largo del año 1971 se produciría otro cambio trascendental en la formación, que fue la entrada de Rick Wakeman. Rick Wakeman venía de ser parte de la agrupación folk rock Strokes y venía de colaborar con algunos artistas exitosos como Cat Stevens y con un todavía por explotar David Bowie, poniendo el Mellotron en Space Oddity. Rick Wakeman era una de esas grandes promesas de la música británica, con formación académica, pero con espíritu rockero y sobre todo espíritu de trascendencia, como demostraría en sus discos solistas por llegar muy pronto, de los cuales hemos hablado aquí en las crónicas. Entonces, avanzado el año 1971, Yes, con esa que es considerada la formación clásica, ese quinteto insuperable que produjo varios
de los grandes momentos del rock progresivo, pero que tuvo en Fragile la primera gran demostración de lo que podía llegar a hacer ese quinteto, que no duraría mucho, porque después de Close to the Edge, que fue el siguiente disco y del cual hemos hablado hace ya un tiempo aquí en las crónicas, se produjo otra ruptura, en este caso con la salida de Bill Bruford. Nos ocupa Fragile. Fragile es uno de los discos que yo diría perfectos para definir el rock progresivo, y sin duda es un disco totalmente logrado de principio a fin, con canciones extensas que son la esencia misma del rock progresivo, pero también canciones más cortas que también de alguna manera definen lo que fue el género, lo que sigue siendo, pero hablo en pasado porque esa primera mitad de los años 70 es la que estableció los paradigmas. En este disco aparece además por primera vez, y ya digamos estableciendo las bases de uno de los aspectos más representativos, ilustrativos del rock progresivo, que es el diseño de arte. Y me estoy refiriendo a Roger Dean, el gran ilustrador, pintor, que en 1971 en Fragile dio comienzo a una fructífera relación con Yes y que lo llevó a hacer diseños de arte para otros muchos grupos. Esta portada, vamos a abrirla. Es uno de los ejemplos de lo que fueron los diseños de Roger Dean para Yes. Las maravillas. Para muchos de nosotros, fans de Yes y del arte de Roger Dean, fue una gran sorpresa, por ejemplo, ver en Avatar, la película, una serie de ilustraciones, animaciones que están claramente inspiradas en el arte de Roger Dean, las islas flotantes, pero nunca se le agradeció. Bien, este disco comienza con uno de los temas más emblemáticos de Yes, Runabout, y termina con otro de los grandes clásicos de la historia del rock progresivo, como es Heart of the Sunrise, con esa impresionante introducción de alrededor de 3 minutos, instrumental, frenética, intrincada, laberíntica, que luego deriva en un pasaje realmente sublime cuando entra la voz de Jon Anderson. Pudiéramos decir que si bien ya se habían hecho discos de rock progresivo, digamos, muy ambiciosos y representativos, empezando por In the Court of the Crimson King, de King Crimson, este trabajo, digamos, presenta todas esas premisas tan características, incluido, repito, el arte de la portada. Aquí adentro están los créditos. Esta edición que tengo en mi mano fue publicada en 2025. Es la edición remasterizada, o mejor dicho, remezclada por Steven Wilson, y que
viene presentada en un vinilo de 180 gramos, color verde, que suena realmente impresionante. Se establece entonces la discusión entre las ediciones conocidas, la original con Eddie Offord como ingeniero de sonido, y con, el que hizo la remasterización, entonces Kevin Gray, y esta nueva edición mezclada por Steven Wilson y masterizada por Chris Bellman. ¿Cuál es mejor? Es una difícil comparación, porque lo que se hizo originalmente cuando el disco se grabó y se concibió fue realizado con la tecnología que se disponía en ese momento. Y el trabajo de Offord y Gray fue, a mi modo de ver, grandioso. Porque el sonido de Fragile siempre ha sido un sonido realmente muy cristalino. Pero Steven Wilson, quien se ha especializado en remezclar grandes clásicos del rock, y muy en especial de la era del rock progresivo, discos de King Crimson, de Jethro Tull, de Emerson, Lake and Palmer y por supuesto de Yes, ha hecho una mezcla realmente fabulosa, que es distinta a la que ya había hecho él mismo unos años antes. Por supuesto, tiene como aval el hecho de que ya ha trabajado estos discos, cuenta con la posibilidad de los masters originales, y por lo tanto, además de haber escuchado el disco muchísimas veces en su vida, que eso también cuenta con esa facilidad de poder expresar de alguna manera una visión distinta a la original, sin por supuesto romper absolutamente con lo que ya conocemos, pero logra una mezcla realmente muy poderosa, en la cual hay algunos elementos que, para los que hemos escuchado el disco cientos de veces, todavía podemos descubrir. La batería, el bajo, tiene una presencia realmente imponente en esta mezcla de Steven Wilson. Pero yo diría que hay que tener ambas. Esta versión que tenemos aquí en miniatura es la que reproduce con nueva remasterización a la realizada en 1971. Esta versión japonesa, como siempre los japoneses luciéndose, tiene algo que inexplicablemente no tiene esta reedición de 2025, que me parece que, siendo una reedición que conmemora 55 años, no se puede entender cómo no contiene el booklet con más ilustraciones de Roger Dean, fotos de las sesiones de grabación de los músicos, que en muchos de los discos, de los LPs, incluso en muchas de las reediciones que se han hecho a lo largo del tiempo, está, y aquí no está.
Y es importante decirlo porque la edición es impecable. El arte, el material utilizado es impecable. La remezcla suena prístina, cristalina, el vinilo. Y realmente no se entiende cómo no fue incluido ese booklet que haría de esta reedición una reedición realmente insuperable. Solamente superable si vuelven a editarlo con el booklet, con esa misma mezcla de Steven Wilson. Bien, hay aquí entonces, además de los temas que ya mencioné, algunos temas que yo considero esenciales para entender a Yes. Por ejemplo, South Side of the Sky y Long Distance Runaround son dos temas cortos brutales, pero está luego The Fish, esa demostración de lo gran bajista que era Chris Squire. De hecho, ese era su sobrenombre, The Fish. Y también está ese tema clásico de Steve Howe, Mood for a Day, una maravilla. Y una adaptación de Rick Wakeman de Brahms, que lleva por nombre Cans and Brahms. Y luego está también la demostración en We Have Heaven de cuán expresiva era la voz de John Anderson. De modo que en su conjunto este disco, Fragile, es una obra maestra, una joya absoluta. Para muchos el disco favorito. Es difícil tener un disco favorito de Yes, sobre todo porque en esa etapa, en ese periodo, publicaron varios excepcionales. Quizás el mío sea Close to the Edge, simplemente porque fue mi primer disco de Yes y porque me voló la cabeza apenas puse la aguja. Y luego compré Fragile, que había salido antes. Y por ello estos son discos que son parte de mi formación y de mi acervo musical, que sigo escuchando con la misma avidez, el mismo interés que en aquellos momentos, porque no han perdido ni un ápice de su encanto y de su poderío. Fragile, publicado a finales del año 1971 en Gran Bretaña y comenzando en 1972 en Norteamérica. Repito, el primer disco en el cual apareció Roger Dean y todavía no había diseñado el logo que durante todo el tiempo hasta el presente ha sido imagen de Yes. Eso pasó en Close to the Edge. Ahí apareció el logo por primera vez. Bien, muchas gracias por estar ahí en este nuevo episodio. Si llegaron hasta aquí, mucho más agradecido estoy. Pueden invitarme a un café y ese agradecimiento será mayor porque necesitamos que este canal siga existiendo. Hasta un nuevo episodio. En revistaladosis.com consiguen la reseña de este disco y de The Yes Album detallada con los audios completos. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.